Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de las conferencias sobre temas selectos de promoción de la salud. Tenemos dos ponentes el día de hoy. Vamos a oír en primer lugar a Silvia Ribeiro con el tema de nuevas tecnologías y crisis de la salud. Les voy a dar una breve semblanza de quién es Silvia Ribeiro. Bueno, Silvia Ribeiro es directora para América Latina de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC, con sede en Canadá y estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Es representante internacional de la sociedad civil del Grupo ETC. Silvia Ribeiro ha participado en diversas reuniones de organismos de Naciones Unidas, como el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de las Plantas de la FAO y el proceso de la Asamblea General de Naciones Unidas para la adopción de las metas sobre desarrollo sustentable. Silvia Ribeiro nació en Uruguay y trabaja en México desde 1999. Es investigadora, escritora y periodista sobre temas de soberanía alimentaria, autonomía comunitaria, impactos ambientales y en la salud de nuevos desarrollos biotecnológicos, especialmente los organismos transgénicos, así como sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de otras nuevas tecnologías, con más de 350 artículos publicados en libros. Bueno, los dejo con nuestra distinguida invitada Silvia Ribeiro. Buenas tardes, entonces otra vez, ¿se oye bien? Sí. Entonces, bueno, le agradezco aquí a la doctora Juanita que ya me presentó y muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Yo estoy como anunciaron, soy como parte de un grupo de investigación, pero no dentro, digamos, de la academia, sino un grupo de investigación que trabaja más en general y muy también relacionada a Naciones Unidas, haciendo investigación. Y, a ver, ¿dónde estaba? Entonces, en estos temas yo quería, en el programa está anunciado como nuevas tecnologías y en realidad sí es, nosotros hemos trabajado el tema de los impactos de muchas de las nuevas tecnologías, por ejemplo la nanotecnología, que es la manipulación a nivel atómico de la materia y lo que eso significa. Y también de otras tecnologías, de varias tecnologías. Pero hay una serie, como un grupo de tecnologías que se aplican sobre todo a algo que es muy cotidiano para todos nosotros, que es la alimentación. Entonces yo esta vez quería como hablarles de lo que significa, digamos así, todo lo que es, lo que le podríamos llamar el sistema alimentario agroindustrial. O sea, desde la agricultura a la mesa, digamos, a la comida. ¿Qué está pasando, digamos, con este sistema? El doctor Emanuel Ortega, que va a hablar después de mí, les va a hablar más específicamente, por ejemplo, de algunos de los impactos de transgénicos y todo. Pero yo primero quería contarles algo más así, un poco en general. Volviendo un poquito para atrás, nosotros tenemos que entender, digamos, así que en el tema de salud no se puede separar de la devastación ambiental. Es difícil nosotros hablar hoy de que hay una crisis de salud sin hablar de que a su vez también hay una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental no es una crisis que aparece, digamos así, por casualidad, sino que es una parte, es un componente inherente del sistema industrial de producción y consumo, del sistema capitalista, que es el sistema que impera en todas partes. De todas las áreas de devastación ambiental que hay actualmente, las más graves, que luego vamos a ver como una imagen general
de lo que está pasando en el planeta. Por ejemplo, los que estuvieron en la mañana ya vieron cambio climático, que es una de ellas. Todas esas áreas están ligadas directa o indirectamente a la producción de lo que le llaman alimentos, pero que yo hago una diferencia muy grande entre lo que es el sistema industrial de producción de alimentos y lo que es la producción de alimentos en general. Y se van a sorprender que la mayor parte de los alimentos no son producidos industrialmente. Sin embargo, el sistema alimentario agroindustrial es el que produce más impactos. Este sistema, digamos, desde las semillas híbridas hasta los supermercados, con todo lo que significa los empaques, etcétera, los transportes, el procesamiento, todos los químicos que se le necesitan agregar para poder procesarlo, desde la producción hasta el procesamiento y luego la venta, y para poder conservarlos, etcétera, todo eso está relacionado con 5 de las 10 mayores enfermedades que son las más comunes en todo el planeta. Entonces, normalmente, no sé ustedes, cuando piensan, ahora ya les puse esta, entonces todos la están mirando, pero cuando ustedes piensan así, ¿de qué se muere la gente, por ejemplo? ¿Cuáles son las enfermedades principales? A mí me gustaría que a lo mejor que me dijeran, bueno, ahora ya se los dije, pero mucha gente piensa que tiene que ver con infecciones, que tiene que ver con algo. En general hay mucha propaganda sobre el tema, digamos, más infeccioso, ¿verdad? O sea, como es un agente de algo que enferma. Y en realidad casi el 70%, o sea, el 68% según la Organización Mundial de la Salud, es lo que se llaman enfermedades no transmisibles. O sea, que no son enfermedades que tienen que ver con ningún agente infeccioso, bacteria, ni microbio, ni virus, sino que tienen que ver con otros, con problemas de funcionamiento del propio organismo de las personas. Y entre las enfermedades principales, todos, estoy seguro, conocen estas que están listadas ahí, las enfermedades cardiovasculares, que son todas las que tienen que ver, por ejemplo, con el colesterol, etcétera, las enfermedades cardíacas, todas esas están dentro de las cardiovasculares. La diabetes es una de las mayores incidencias de enfermedad que hay hoy en el planeta. La hipertensión, que también está totalmente vinculada, está vinculada a las cardiovasculares, pero además es casi que, digamos, hay una epidemia de estas enfermedades. La obesidad, que es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, no siempre fue una enfermedad de gran incidencia, y ahora lo es, y además, como sobre el tema de la obesidad también hay muchos prejuicios, ¿no?, que tienen que ver con otras cosas. Entonces la gente no lo tiende a ver como una enfermedad. La obesidad es una enfermedad, o sea, no es pues es gordo, gorda, no, es la enfermedad. La obesidad es parte, digamos así, de un síndrome de enfermedad. Y por supuesto muchas formas de cáncer. De estas que les pongo aquí están entre las que forman parte del 70% de las causas de muerte. Y todas ellas están directamente ligadas al sistema alimentario. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene problemas cardiovasculares están ligados al tipo de alimentación que tiene, en general con el colesterol. Por supuesto también está el estrés, la contaminación, hay otros factores, no es el único, pero está ligado a ese. O sea, muchas de las enfermedades que están ahí. La diabetes, por supuesto, está directamente ligada, lo mismo que la obesidad, y muchas formas de cáncer también están ligadas a la forma de alimentación, y no solamente a cuánto se come, que es lo primero que uno piensa y dice, es que se come mucho. No, es a lo que se come, no es tanto a la cantidad que se come. Y esto sobre todo lo marca el hecho, lo que les decía hace un momento, de que la obesidad es un fenómeno nuevo. Si ustedes se imaginan cómo veíamos antes cuando decíamos, uno pensaba en un rico, en alguien que era el dueño de una fábrica, entonces era un señor gordo con un reloj de oro, ¿no?, y una cadena, y ese señor gordo era el típico rico. Bueno, no, ahora no es más. Seguramente el señor gordo está delgado, tostado y etcétera, porque va a hacer ejercicio, porque paga a alguien, etcétera. Bueno, hay algunos ministros en México que no cumplen con eso. Pero, digamos, en general, digamos, a lo que vamos es que la mayoría de los ricos hoy en día no son obesos. En cambio, hay cada vez más y más
obesidad entre los pobres, y cuanto más pobre es la gente, y sobre todo los niños, más tendencia a la obesidad. Y es por el tipo de comida que se come, no por la cantidad que se come, porque no ha cambiado la situación de la pobreza. Lo que ha cambiado es la calidad de la alimentación que se come, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, una de las cosas. Por supuesto, bueno, la hipertensión, que de nuevo, también no se puede desligar de otros factores. Yo no estoy diciendo que la alimentación sea el único, pero la hipertensión también, por supuesto, está ligada al altísimo consumo de sal y a otras cosas, ¿no? Que también son, digamos así, son como todos fenómenos nuevos. Mucho de la comida basura que se come, en general, a veces a mí me cuesta incluso pensarlo como comida, por decirles los chetos. No quería decir ninguna marca, pero cualquiera de estas frituras que se venden, casi prácticamente, cuando uno mira el contenido, casi prácticamente no tienen productos alimentarios, sino que es casi todo una mezcla de cosas químicas con sal, azúcar, algún saborizante, algún colorante, algún texturizante, etc. Y todo eso, todos esos antes, casi todos son algún producto químico, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas producen una serie de cosas en los organismos. Hay otras formas en las que el sistema alimentario también está vinculado a las enfermedades. Enferma a las y a los trabajadores que trabajan en este sistema. La manera más directa es empezando por la agricultura, en donde cada vez más nosotros estamos en una agricultura que durante más de 10.000 años era una agricultura que se hacía con el sol, una herramienta, la tierra, el agua y la mano de obra, y ahora se necesita una cantidad enorme de fertilizantes químicos, de plaguicidas, de toda una serie de pesticidas que además dejan residuos en la comida, ¿no? Y que además envenenan directamente a la gente que está trabajando, por lo cual, por ejemplo, a mí me asombró, esto es un dato de la OMS, que en el tema de enfermedades respiratorias hay una incidencia enorme de enfermedades respiratorias entre trabajadores rurales que es casi equiparable a la que hay en las ciudades. O sea, por otras razones, cuando uno piensa en enfermedades respiratorias, y más en la Ciudad de México, pensamos en contaminación, etc. Pero no, entre los trabajadores rurales, y está vinculada justamente al uso de lo que eufemísticamente se le llama agroquímicos. En realidad son agrotóxicos, son tóxicos, y es también, digamos, una manera de concebir la agricultura que tiene que ver con el uso de todos estos químicos. Esto que dice la insuficiencia y la enfermedad renal crónica, que de pronto, no sé ustedes si tienen amigos, parientes conocidos que lo sufren, pero en zonas rurales adquieren en algunos lugares proporciones epidémicas. Realmente es que hay mucha gente, incluso niños, etcétera, y uno dice, bueno, ¿de dónde sale este tipo de enfermedad y se transforma en una de las mayores enfermedades del planeta? Bueno, tiene que ver con la gran cantidad de químicos, por un lado, que se usan en agricultura, con la contaminación del agua, como por ejemplo puede pasar en algunas cuencas. Esto pasa en México. A mí me tocó ver en Guanajuato, en una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 600 personas que están, de hecho, que están envenenadas con arsénico, porque el agua, que se ha agotado el agua de los acuíferos normales, y se saca de tan profundo que se saca agua fósil que contiene arsénico. Entonces esta gente que todo el tiempo está tomando arsénico en las áreas rurales, y por supuesto esto le da, entre otras cosas, enfermedades renal crónica y otra cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces todas estas enfermedades, digamos así, bueno, enfermedades de la piel y todo, que tienen que ver con la forma de trabajo de la agricultura industrial, estamos hablando, ¿no? De la agricultura con máquinas y con químicos. Bueno, en el tema también, digamos, de la producción agrícola, en los transgénicos, esto lo va a hablar, creo, más aquí el doctor Emanuel, pero bueno, los transgénicos son semillas que se modifican en su gran mayoría para hacerlas resistentes a un agrotóxico, a una de estos que les hablaba antes. O sea, no son todo lo que nos dicen, o que ustedes quizás pueden haber escuchado, de que los transgénicos son para producir más, o que pueden ser, que tienen algún
beneficio, no es verdad. Más del 85%, casi el 90% de los transgénicos que hay plantados en el mundo están manipulados para resistir a un agrotóxico. Y esto motivó que la cantidad de agrotóxicos que se usan en el campo aumentó notablemente. Por ejemplo, en la media de Estados Unidos, en un caso particular que es el glifosato, que es un herbicida, tú vas a hablar más de eso, que es un herbicida, es un agrotóxico, como digo, es el más usado de todos, es un agrotóxico de amplio espectro que inventó Monsanto y que se usa prácticamente en todos los transgénicos en el mundo. Y desde que se introducen los transgénicos hace 20 años, la media en el planeta aumentó 10 veces el uso de este agrotóxico. Pero además, en los países donde se produce, por ejemplo en Argentina, en Paraguay, Uruguay, o sea, en la parte sur de América y también en Estados Unidos, aumentó más de entre 15 y 20 veces la cantidad del uso de glifosato. Y este elemento en particular, Monsanto cuando lo empieza a vender dice no, mata todo, mata todas las hierbas, entonces no hay que estar deshierbando a mano, se puede echar y entonces solamente se mueren esas hierbas y luego sale lo que sería el cultivo. Al hacerlo transgénico le pueden echar muchísimo más, porque la planta, lo que sea, el maíz, lo que planten, es también una hierba, digamos. Entonces si le echan mucho desde el principio se muere. Al hacerlo transgénico y que no se muera, lo que hacen es que resiste mucho más de ese tóxico. Y eso deja además un residuo muchísimo más alto en el procesamiento. De hecho, en casi todos los países donde se empiezan a plantar transgénicos, hubo que cambiar la ley general de salud para aumentar el nivel de residuos de agrotóxicos permitidos. Por ejemplo, en soja. Se han aumentado entre 50 a 200 veces para que la soja transgénica y todos los productos que se elaboran con eso no fueran ilegales. ¿Ya? De esto hay un estudio, hay varios estudios. Yo acá tengo pocas fuentes y yo con mucho gusto les proporciono más fuentes, digamos, a los que las necesiten, o están en el sitio también del TC. Entonces, esto tiene que ver, los transgénicos, no solo, además de todo lo que es el sistema alimentario en sí, aumentó muchísimo los residuos. Y hasta el año 2015, Monsanto y todos, incluso la Organización Mundial de la Salud, lo tenía calificado como un herbicida de nivel 3, que quiere decir que es, digamos, moderado. La calificación es del 1 al 5. Entonces, decían que era moderado, casi como que una propaganda de uno de los ejecutivos de Monsanto. No es una propaganda, en realidad lo dijo y no lo hizo. Dijo, es tan inocuo que podría tomarme un vaso. Entonces la periodista le dijo, bueno, tómese un vaso, y le dio un vaso de glifosato, pero él no quiso tomarlo, ¿no? Pero en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud toma un estudio que le había encargado a un centro de estudios sobre el cáncer, de la carcinogenicidad del glifosato, y encuentran en ese estudio, que son expertos de 11 países, y lo significativo de este estudio es que no es un estudio más, sino que es una compilación de expertos que les pide la Organización Mundial de la Salud que estudien todos los elementos que hay. Entonces ellos dicen, bueno, evidentemente está comprobado que el glifosato, que es el agrotóxico más usado, que está en la soja, que tiene altísimos residuos en la soja, en el maíz transgénico, etc., es cancerígeno en animales. Y le ponen y probable cancerígeno en humanos. Y la única razón por la que ponen probable cancerígeno en humanos es porque no hay la cantidad de estudios epidemiológicos necesarios para decir que está vinculado con eso. Pero sí se sabe, por ejemplo, que trabajadores en Suecia, en donde sí hacen estudios epidemiológicos, les da linfoma non-Hodgkin, que es una de las formas de cáncer relacionadas al glifosato. Entonces, en realidad, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Este elemento que está presente en todos los transgénicos, que si ustedes van a cualquier supermercado o a cualquier tienda de conveniencia, a cualquier Oxxo, a cualquiera de estas que están por ahí, y empiezan a agarrar los paquetes de comida, y fíjense a ver todo lo que tiene soya.
¿ya? Entonces van a ver que el pan, el dulce, el atún, todo tiene lecitina de soya o algo por el estilo. Y esa es la soya que a su vez es la que tiene esto, que la Organización Mundial de la Salud dice que es cancerígeno, y que está prácticamente en todo, no en todo, pero vamos a decir como el 80% de los productos alimentarios de consumo industrial. No estoy hablando de los alimentos en general, sino los alimentos procesados, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, en las zonas de siembra de transgénicos se aumentó enormemente el porcentaje de cáncer, sobre todo de seno, de cáncer de mama, de abortos espontáneos, de otra cantidad de problemas relacionados al uso de agrotóxicos en zonas cercanas a la siembra. Pero en lugares en donde hay ciudades cerca, como por ejemplo en Córdoba, en Argentina, incluso en la ciudad, en barrios de Córdoba, que han hecho pruebas y entonces se encuentran que existen residuos de glifosato en leche materna, en sangre y orina. Esto, por cierto, además está en casi cualquier lugar cercano a plantaciones de transgénicos, se da un resultado parecido, sobre todo en pruebas en sangre y orina. Y como por ejemplo, aquí en muchas de las escuelas rurales de México, los niños no comen en general la comida que deberían comer, sino que les dan unas papillas que tienen industriales, que tienen una cantidad bastante grande de soya y de maíz. Y también en esos niños, aunque acá no se han hecho pruebas en México, pero en otras escuelas rurales, hay un enorme nivel de residuos de glifosato, ¿no? Entonces, es como todo esto, digamos, va entrando en nuestros propios cuerpos. O sea, no es un tema solamente agrícola, es un tema que está como omnipresente por la manera como comemos, por cómo afecta a los que lo producen, por cómo afecta a los niños que van a la escuela, digamos así, que tienen, por lo que comen. En fin, depende mucho también de dónde están ubicadas las escuelas, ¿no? Porque en otros países se da mucho que también el agua que beben en las escuelas está contaminada con residuos de agrotóxicos cuando viven en zonas o que están cerca del cultivo o que los acuíferos están contaminados con agrotóxicos. Entonces, uno puede decir, digamos, si dice, bueno, no sé lo que ustedes estarán pensando en este momento, pero es posible que estén pensando que todo eso ya está aquí y no nos podemos deshacer de ello, ¿verdad? Entonces, digo, es un problema con el que tenemos que vivir, ¿no? En algún momento empezó a darse un cambio, ¿no? Y eso fue hace más o menos unos 40, 50 años, y de pronto era normal que la comida tuviera veneno, ¿no? Que es en lo que estamos en este momento, digamos. Y que lo que no tiene veneno tenga que ser etiquetado, porque si no genera desconfianza en la gente, eso es lo que dicen, ¿no? Todo este discurso, que eso, por ejemplo, todos los productos que son orgánicos, etcétera, tienen que ser etiquetados, ¿no? Bueno, puede haber que la gente los haga orgánicos y los venda y les creamos que son orgánicos y que no estén etiquetados y ya, ¿no? Pero si uno va al supermercado, de nuevo, hablando de comida industrial, tiene que estar etiquetado. ¿Y cuándo sucedió que hay que etiquetar lo que no tiene veneno? O sea, ¿por qué no está etiquetado que diga toda una serie de advertencias? Cuidado con esta comida que es cancerígena, que le va a dar tales problemas, insuficiencia renal o lo que sea, o sea, que está asociado con este y este problema. Todo eso no lo dice. Sin embargo, si ustedes agarren cualquier producto y van a ver que la mitad de los contenidos es algún tipo de químico, ¿ya? Y si no lo es, qué bueno, digo, ya avanzamos algo, pero más o menos es esa proporción. Sin embargo, entonces uno dice, bueno, es como, hay otro mito, no solamente se impuso el mito de que lo que hay que marcar es lo que no tiene veneno, sino que también se impuso el mito de que no importa, podemos comer un poco de veneno y no pasa nada, ¿no? Eso es, digamos, lo que más o menos está generalizado. Y que además de eso, aunque no quisiéramos hacerlo, no podemos hacer otra cosa porque la agricultura industrial es la que le da de comer a la gente. Pero resulta que la comida industrial, la comida industrialmente producida y procesada desde la agricultura al supermercado, solamente llega al 30% de la alimentación en el mundo, ¿ya? Entonces, para
eso están usando del 75 al 80% de la tierra, el 70% del agua y el 80% de los combustibles fósiles que se usan en agricultura. Ustedes hoy hablaron de cambio climático, yo no estuve, entonces no sé lo que se dijo. El sistema alimentario agroindustrial es uno de los principales factores de cambio climático, desde la producción hasta el procesamiento y el consumo. Entonces nosotros estamos en el título de esta charla que yo le puse, perdón, no el que estaba en el programa, que es un sistema que enferma. En realidad es un sistema que está relacionado a 5 de las principales enfermedades, de las 10 principales que dice la OMS. En México además son las principales, esas 5 más enfermedades respiratorias. O sea, las 5 que les puse al principio, que con mucho gusto se las pongo otra vez, solo para que las recuerden. Uy, perdón. Estas enfermedades son las principales enfermedades, las causas de muerte en México, bueno, salvo entre los jóvenes que mueren por violencia y asesinatos. Pero en general estas son las principales causas y están todas ligadas a ese sistema, ¿no? Entonces, este sistema que tiene la mayor parte de los recursos solamente llega a una minoría. Y uno puede decir, no, pero eso no es verdad, porque nosotros sabemos que en el sistema industrial se produce mucho más. Por ejemplo, una milpa campesina produce, cuando bien le va, unas 2, 3 toneladas de maíz por hectárea, o hasta 4, conozco. Mientras que la agricultura industrial produce 10, 11 toneladas por hectárea en el mejor caso, y en muchos casos 7 u 8 toneladas de maíz por hectárea, con químicos, agrotóxicos, etc. Lo que no dicen es que en la milpa campesina, además del maíz, hay otra cantidad de cosas. Entonces lo que se produce no es solamente las 2 o 3 toneladas de maíz, sino, como bien saben, bueno, el frijol, la calabaza y muchos otros quelites y cosas que crecen ahí, que hacen una alimentación mucho más variada y que todos juntos en realidad da una producción mucho mayor que la que produce la agricultura industrial. Pero sobre todo el factor fundamental de por qué la gran producción industrial no llega a alimentar a la mayoría es porque la mitad se tira. Entonces, de todo lo que producen, la mitad se tira directamente o en los campos porque no pasa las medidas de calidad, o por el procesamiento y cómo se desplaza, etcétera, o en los hogares, porque luego de todo ese sistema de procesamiento, comprar una cosa empaquetada no es lo mismo, por ejemplo, que ir a un tianguis y comprar lo que uno necesita, que además está fresco y posiblemente cortado en el día. Entonces compra uno lo que necesita y vende el que necesita lo que cortó el día o el día anterior, o en fin, pero no está acumulado en un depósito durante meses, semanas o lo que sea, y luego en transportes, etc. Todo eso hace que las pérdidas de la agricultura industrial y de la agricultura y alimentación industrial sean muy grandes, sean enormes. Estas cifras que están acá, bueno, las primeras son investigación del grupo ETC, juntando fuentes sobre todo de Naciones Unidas, pero la de la basura es de la FAO. Entonces nosotros tenemos hoy en día un mundo así, el panorama global es un mundo en donde la mitad de la población está hambrienta, desnutrida u obesa, y eso es más de la mitad de la población, 55%, del 55 al 60%. La FAO dice que hemos bajado la cantidad de hambrientos en el mundo porque solamente hay 800 millones. A mí me parecen bastantes para hablar de que hay pocos hambrientos, digamos, ¿no? Pero la población mundial son 7.000 millones. Cuando la que le llamaron la crisis alimentaria en el 2007-2008, había aproximadamente unos 1.000 millones y ahora hay 800. Entonces la FAO dice, no, lo que pasa es que bajó la cantidad de hambrientos porque se produjo más. No, se produjo más, pero se aumentó al doble la cantidad de habitantes del planeta con deficiencias nutricionales. Eso es, comen más y comen muchísimo peor. Y entre otras cosas, lo que aumenta brutalmente es la cantidad de obesos, que en este momento supera la cantidad de hambrientos, y que, como les decía antes, es un fenómeno de la pobreza, no es un fenómeno de riqueza. Cuando ustedes lean obesidad, es un fenómeno de pobreza, es un síndrome de pobreza, no es como era hace 30, 40 años, porque tenían mucho para comer. Son obesos porque comen mal.
Entonces, esto es el panorama que nos da ese sistema agroalimentario. Entonces, les hablaba de la basura, es otro de los factores que yo supongo que en esta serie alguien va a hablar, de todos los problemas de salud que significan los enormes basureros que se generan en las ciudades y en otras partes. Bueno, actualmente de la comida industrial se tiran 223 kilos de comida por cada persona en el planeta. O sea, se tiran por año. Y eso equivale a 1.400 millones de tierra cultivable. Entonces, cuando nos dicen, bueno, falta tierra, no hay tierra, etc. Bueno, no estoy hablando solo de México, esto es una cifra global. Pero a nivel de la agricultura industrial en México se repite, digamos, la curva de hacia dónde lleva la agricultura industrial. Y en América Latina, la comida que se tira alcanza para darle de comer al 37% de los hambrientos de todo el mundo, en América Latina en general, digamos, ni siquiera que no es ni siquiera un país del norte, vamos a decir que no son países de los lugares en donde los asociamos con que se tira mucho, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un sistema que en realidad se trata de una enorme perversión alimentaria. ¿Por qué? Porque la alimentación es algo básico en la vida. Por eso es una perversión. O sea, no es solamente que decir, no, es que comemos mal. No, es que no solo no se puede vivir sin comer, sino que la comida es una forma de relacionarse entre los seres humanos, y siempre lo ha sido. A ver, una vaca come pasto si puede, pobrecita, si no ya le están dando soya y maíz y la están haciendo monogástrica, pero si tiene suerte y come pasto, ¿ya? Si tiene suerte y come pasto, va a comer pasto en Uruguay, o va a comer pasto en la Argentina, o va a comer pasto en la China, donde la lleven va a comer pasto, ¿no? Y si ve una pradera va a comer pasto. Los seres humanos, en esos poquitos países que les nombré, pero agreguen todos los de África, los de Asia o no sé qué, las comidas son absolutamente diferentes, todas. O sea, ¿por qué? Porque están ligadas a una cultura, a una historia, a una forma de relacionarse. Y entonces las formas de comer que inventaron las culturas y las comunidades humanas son infinitas. Y por tanto, hablar de que un sistema industrial se apropia de esas relaciones es un hecho de una importancia no solamente de salud, sino cultural, política y social de proporciones enormes. Porque es una forma de relacionarse entre la gente que tiene que ver con cómo decidimos incluso, cómo todo. O sea, y ustedes tendrán, si nos ponemos a hablar, 1000 anécdotas de que la abuela, el abuelo y la mamá que le dice a la mesa y vamos a comer todos juntos y etcétera, cosas que cada vez más se están perdiendo. Pero eso tiene que ver con todo eso, con una cultura, con una manera, ¿no? Entonces, esta perversión alimentaria, digamos así, no solamente está diciendo que la comida se puede hacer en un paquete, se puede comprar hecha, se puede congelar, se puede comer en cualquier parte. Yo por mi trabajo viajo bastante y me asombra llegar a un lugar en donde hay cosas que no conozco, y eso es muy feo. Eso quiere decir que si uno va aquí a un lugar donde traen cosas de importación, en cualquiera de los lugares donde hay supermercados de ricos, y entonces van a encontrar frutas y verduras y formas de cocinar y todo, desde Tailandia, África, o de la China, o de donde sea. ¿Y eso cuándo pasó? Eso es una cantidad enorme de transporte de combustibles fósiles, de terminar con las culturas en lugar de compartirlas, ¿no? Entonces, esto que yo les llamo, digamos, una perversión alimentaria. ¿Por qué hay cada vez más comida industrial? Porque eso es lo que favorece a las industrias, no a la gente. O sea, estamos equivocados si empezamos a pensar, por ejemplo, no, pero yo prefiero llegar a mi casa, descongelar algo y echarlo al microondas porque me ahorra tiempo. Entonces la pregunta es, sí, pero ¿por qué no tienes tiempo? O sea, ¿con qué tienes que trabajar? Que es para que tengas que comer comida basura rápido en tu casa, o comida que ya está hecha o que otro hizo, y que no tengas ni siquiera el tiempo para eso, que es la comida, que es una actitud, es una forma tan básica de la vida. O sea, si no tenemos tiempo ni para eso, ¿cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió que comemos veneno y que además no importa que algo tan importante que tiene tantas formas de relación como comer, no tengamos tiempo? Entonces, lo que quiero es como decirles, bueno, hay que pensar todo esto junto, pero además nosotros nos vemos ante, por ejemplo, ¿por qué se usa
soya transgénica, o la soya en este momento en todo el mundo es transgénica. ¿Por qué se usa soya en tantas comidas? Cuando les decía hace un rato, ¿por qué el 80% de los productos tienen soya? La soya es algo que hasta hace 50 años raramente se conocía en cualquier lugar que no fuera los países asiáticos, de donde viene. O sea, ¿por qué ahora está en todas partes? Ah, porque la soya es fácil de plantar, es fácil de que crezca, se le puede echar un montón de veneno, no muere, es muy fácil de transportar, es muy fácil de moler, es muy fácil de metérsela todo como texturizante, como espesante, etcétera. Bueno, además dicen que tiene proteínas, y sí es verdad que las tiene, pero lo que pasa es que no se asimilan, entonces eso ya es una trampa, digamos. Entonces, ¿cómo pasó que fuera todo eso? Ah, bueno, porque para la industria era fundamental y era muy fácil meter todo esto en eso para aumentar sus ganancias en el transporte, para aumentar sus ganancias en la comida. Entonces de pronto nosotros tenemos una cantidad de cosas como el maíz de alta fructosa, la cantidad de calorías vacías que hay en la comida, o sea, por ejemplo, muchos panes de caja, para no dar ninguna marca, pero les podría nombrar casi todas, de estos panes blancos, o sea, eso es lo que les llaman la típica caloría vacía, o sea, te da un montón de calorías, no te aporta nada, y cuando terminaste de comer, a la hora te da hambre, porque te dio un pico de azúcar, justamente. Entonces, ese tipo de comida es solamente porque es mejor para la industria. ¿Por qué? Porque en lugar, por ejemplo, de tener verduras que sean buenas por los nutrientes que tienen y todo eso, no, vamos a tener una comida, un pan, por ejemplo, al que le van a meter no sé cuántas vitaminas, no sé cuántas otras sustancias que no estaban ahí de por sí, pero que entonces así las pueden comer todas juntas empaquetadas, y que además, como les decía, tienen conservadores, espesantes, colorantes, saborizantes, pasteurizantes, no sé. Son tantas las cosas que le ponen a la comida que es increíble. De hecho, es posiblemente en las etiquetas de alimentos es la mayor parte de lo que dice ahí, ¿no? Hagan ustedes además una prueba, vayan con una niña o un niño de 8 años y entonces léanle lo que dice la etiqueta de cualquier producto de estos que están en cualquier supermercado. Y si las 3 primeras cosas que leen la niña o el niño no sabe lo que son, yo les recomendaría que no lo compren, ¿no? Entonces, bueno, esto les va a pasar todo el tiempo, ¿no? O ¿de qué está lleno eso que le dicen comida? Entonces, bueno, no es solo la basura que produce la agricultura, es la basura en que han convertido la alimentación y la comida, en su mayoría. Y esto es un trabajo que todavía no está publicado en nuestro sitio, pero sale ahora, es sumamente reciente, que hace 2 años estamos nosotros trabajando en estos temas que les estoy nombrando ahora. Por cada peso que uno de nosotros le paga comprando un alimento, se pagan 2 pesos en salud pública y destrucción ambiental, o sea, algún tipo de remediación ambiental. O sea, por cada peso que se gasta en comida industrial, se gastan 2 pesos en salud pública o en remediación ambiental de algún tipo, la que sea, ¿no? Que está relacionado a todo eso. Entonces, una acción vital como es comer, el sistema industrial de producción y consumo, el sistema capitalista, lo convierte en una máquina, digamos así, de enfermar gente, de problemas de salud y ambientales del planeta. Entonces voy a pasar rápidamente, porque ya tomé bastante tiempo, voy a pasar un poco rápidamente yo les hablaba que el sistema alimentario industrial no solo era un enorme problema de salud, además es un enorme problema para la sobrevivencia del planeta. Entonces, esto que ven ahí son lo que les llaman, es un instituto en Estocolmo, es una manera de describirlo, son los límites ecológicos planetarios, les llaman así. Entonces, los límites ecológicos planetarios son los que no se pueden pasar, porque si se pasa de un límite, entonces los desequilibrios son tan grandes que no se puede, el planeta empieza a entrar en un desequilibrio de una sinergia negativa. Y estos son el cambio climático, la erosión de la biodiversidad, o sea, la diversidad de las especies silvestres. Nosotros en este momento estamos en un ritmo de desaparición de fauna y de flora y de otros organismos que están integrados también a la naturaleza, digamos. A ver, lo voy a repetir. La desaparición de especies
en el que estamos ahora supera el ritmo de desaparición de especies durante la época en que se extinguieron los dinosaurios. O sea, en este momento hay una desaparición de especies que es mayor, ¿ya? La erosión de la biodiversidad. El ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es algo que todo lo que es verde, todo lo que es vegetal necesita para poder crecer. El ciclo del nitrógeno está completamente desequilibrado por el uso de fertilizantes sintéticos que se basan en esto. Es otro de los ciclos naturales que necesita el planeta para subsistir, el ciclo del fósforo, la acidificación de los océanos. Bueno, como decía, no quiero dar tantos detalles. La acidificación de los océanos es increíblemente importante. Hay 30% más de acidez en los océanos de lo que nunca hubo. Eso es por el cambio climático, por el calentamiento global y por la cantidad de fertilizantes y agrotóxicos que se van a los mares, a las aguas. Solo para que vean, bueno, a mí que me importa si está un poco más ácido el agua, podrían pensar, ¿no? Bueno, como el agua está tan ácida, todos los animales que tienen concha no la pueden hacer, empezando desde la cadena alimentaria, por ejemplo, a todos los pequeños caracolitos, etcétera, eso es el paso 1, los corales, del paso 1 de la cadena alimentaria. De ahí sigue todo lo demás. De ahí comen todos los que vienen atrás y hasta que llega a la Tierra. Eso es la acidificación de los océanos. Que por la acidificación de los océanos no llegan a construir la suficiente cantidad de carbonato de calcio los seres vivos que están en el océano. Bueno, además hay un enorme agotamiento de agua dulce, el cambio de uso de suelo, o sea, la erosión de suelo. El año pasado fue el Año Internacional de los Suelos, que desapareció la frase quedó colgada. Desaparece una gran cantidad del suelo superficial, que es lo que es la base de toda la agricultura, porque se erosiona y entonces se gasta, digamos, y se transforma en arena, se va al agua, o sea, no desaparece como suelo, pero además está contaminada con químicos, se rompen los sistemas naturales y por lo tanto el suelo no puede seguir funcionando como lo que es un organismo vivo, digamos. Bueno, la capa de ozono, todos han oído hablar del agujero en la capa de ozono. En el sur de América Latina esto produce cáncer, melanomas. Muchísima gente en Uruguay y Argentina tiene melanoma, tiene cáncer de piel debido al sol a cualquier hora del día. Las ovejas en la Patagonia, en el sur, están ciegas, en fin, esto es agujero del ozono. Y además la contaminación química y la contaminación atmosférica, que no están cuantificadas. Entonces, nada más, este instituto hace esto y entonces esa línea verde, ese círculo verde sería el límite que no se puede pasar. Y eso es, todo lo que está en rojo es lo que ya, digamos, hasta ahí ya está ocupado. Y esto es un cálculo muy conservador. Y las dos, no tengo el señalador, pero los dos cajitos que están totalmente verdes, es la contaminación atmosférica y la contaminación química, y la razón por la que están verdes es porque no tienen la medida o no lo quisieron poner, porque todos los otros, los que están muy grandes, por ejemplo, uno de ellos es la erosión de la biodiversidad, el cambio climático, los ciclos del nitrógeno, etc. Y a eso habría que agregar otro. Bueno, esa es la situación actual. Entonces, volviendo, el sistema alimentario agroindustrial tiene que ver de esos 9 problemas con 7 en forma directa, ¿no? Con el ciclo del nitrógeno, con el ciclo del fósforo, es el principal causador de cambio climático, el cambio de uso de suelos y la deforestación. No sé si saben que la deforestación, acaba de sacar la FAO un informe, el 80% es para abrir frontera agrícola. O sea, el 80% de la deforestación tiene que ver con la apertura de frontera agrícola. Y esa apertura de frontera agrícola es para agricultura industrial. Entonces, digamos, la relación con todas estas cosas del sistema alimentario agroindustrial es enorme, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido por eso, pero ¿cómo lograron llegar a esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, es porque porque la alimentación es tan importante. Las empresas transnacionales que se benefician de la cadena alimentaria agroindustrial convirtieron la alimentación en un mercado cautivo que tenía que ser industrializado. Y eso lo hicieron
hicieron a través de tecnologías para promover la agricultura industrial, a través de acaparar mercados y a través de hacer leyes a su favor. Entonces, en mercados, por ejemplo, en semillas, yo creo que todos han visto que Monsanto la semana pasada se fusionó con Bayer. Habían 6 que tenían la mayor parte del mercado de semillas, de agrotóxicos y de investigación, y esas 6 se están fusionando y ahora son 3, ¿no? Pero si vamos si vamos a lo que es todo el sistema, digamos, si vamos a lo que es el mercado en ventas, es mucho más grande el rubro de fertilizantes y maquinaria que el de semillas y agrotóxicos. Entonces estamos al inicio de la cadena. La fusión de Monsanto con Bayer es nada más que una de las que vienen detrás de estas otras, que todas tienen como objetivo cómo hacer para que todos dejemos de comer comida que nosotros hayamos plantado y comamos la que nos venden. Entonces, lo que hay detrás, digamos así, de todo eso, básicamente ese es el proyecto, ¿no? Entonces hay una gran integración de la cadena. Entonces, es que se hace un poco largo. Entonces, quiero cerrar antes de pasar a esto. Quiero cerrar con lo que les estaba diciendo antes, que entendamos una cosa, que es que cuando nosotros hablamos de la contaminación de los alimentos, de la producción y todo eso, no es una más, es un factor fundamental porque tiene que ver con toda nuestra vida, con la salud, con la cultura, con la alimentación, con los encuentros, con la educación, con todo. O sea, no hay nada que no podemos hacer si no comemos, y si comemos mal, podemos hacer muchas cosas y sentirnos mal o hacerlas mal. Y eso tiene que ver con todo este sistema. Entonces, yo quería además hablarles, ¿dará tiempo o lo dejamos para otra vez? Sí, da tiempo. Miren que falta Manuel y les va a decir cosas horribles. Por eso no, ya. A ver, les quiero hablar muy rápidamente porque nosotros hasta ahora hemos oído hablar de los transgénicos, ¿verdad? Pero ahora ha habido toda hay una cantidad de cambios en la industria biotecnológica y entonces están hablando, ya no hablan más de transgénicos, sino le llaman edición genómica. Y se supone que son biotecnologías que pueden tener una intervención mucho más precisa sobre alimentos, por ejemplo. En realidad, todas son formas de disrupción de los genomas que por lo tanto acarrean una cantidad de incertidumbres y que van a tener una cantidad de problemas, de los cuales básicamente no he hablado. Pero van a haber nuevos tipos de organismos y alimentos modificados. Y, por ejemplo, en Estados Unidos y toda la industria biotecnológica, estas empresas que les mostré antes, están diciendo, por supuesto no se necesita ni etiquetar ni avisar que tiene nada de esto, porque no son transgénicos. ¿Por qué? Porque hay una modificación del genoma en el que no necesariamente le están poniendo algo de otro lado, por eso no es un transgénico, pero están cambiando el genoma cómo funciona y nos dicen que es muy exacto y entonces por lo tanto que esto sí no va a tener ningún problema. Sin embargo, que sea exacto no quiere decir que se entienda lo que está sucediendo. Por ejemplo, si ustedes tienen un texto en chino, ustedes dicen, pueden sacar exactamente una parte del texto, pero no van a tener ninguna idea del significado que tiene después de que le sacaron esa parte exacta, porque no conocen el contenido completo, y eso es lo que pasa con los genomas, ¿no? Entonces yo siempre digo, a ver, imagínense que eran los 10 mandamientos en China y le sacamos un no, pero fue exacto. Entonces, que haya exactitud, que es lo que nos empiezan a vender ahora, no quiere decir que se sepa qué es lo que está haciendo, sino que hay toda una serie de disrupciones dentro del genoma que no se conocen y que se están produciendo con estas nuevas técnicas. Entonces, alguna de ellas, acá nada más para que las vean así muy en general, una de las que van a oír hablar cada vez más es esta arriba, que se llama CRISPR-Cas9. CRISPR quiere decir eso que dice ahí, que para qué se lo digo si se lo van a olvidar en 5 segundos. Repetidos palindrómicos cortos espaciados regularmente, y que es una forma de manipulación genómica.
En el día de ayer, Monsanto acaba de comprar la licencia para usar esta tecnología en cultivos. Era de una universidad, de Harvard, y ahora la tiene Monsanto, que va a ser de Bayer. Bueno, Monsanto, Bayer o la empresa que sea. Entonces son como las cosas que vienen. Ahora, todas estas que usan nuevas tecnologías no quiere decir que no tengan esos riesgos. Quiero hablarles en particular de una. Uno de los problemas más graves que han habido con las hierbas en la producción agrícola es que se han hecho resistentes. En Estados Unidos, una de las peores hierbas invasoras, que les dicen malezas, de los cultivos es el amaranto, una forma de amaranto, el amaranto palmeri. Y donde entra el amaranto palmeri no pueden usar máquina, herbicida ni nada, lo único que pueden usar es la mano. Y por lo tanto están dejando de plantar transgénicos en algún lugar gracias a que hay tantas hierbas invasoras. Eso es muy bueno, como piensan algunos, yo también lo pienso. Lo que quieren hacer ahora es hacer que las hierbas invasoras desaparezcan, o sea, extinguirlas. En ese caso, una de las que quieren extinguir es el amaranto palmeri, que es un tipo de amaranto que no es el comestible, no es el mismo que se come en México, pero es como si fuera el hermano, el primo o la prima. Entonces, cuando empiecen con eso, se va a ir directamente a la extinción del amaranto también, ¿no? Bueno, la manera como quieren hacer esto es usando esta tecnología que se llama conductores genéticos o impulsores genéticos. Es tan nueva que solo se conoce el nombre en inglés, que se llama Gene Drives. Y lo que hace esa tecnología es cambiar un gen de tal manera que engaña a las leyes naturales de la herencia. Entonces, si ustedes tienen ahí una planta que está modificada, que sea que está enfermita, y al lado tienen un girasol muy bueno, y si se cruzan, la descendencia normalmente tendría 50-50. Pero si le ponen este mecanismo, lo que va a pasar es que la descendencia siempre va a repetir uno de los genes, el gen que ellos quieren, que es el gen transgénico. Y por lo tanto, en pocas generaciones, en vez de tener una descendencia 50-50, van a tener una descendencia de 100% de lo que está modificado. Y si a esa modificación le ponen una modificación, por ejemplo, para que haya solo machos, porque esto es para cruza, digamos, de insectos, plantas, mamíferos, animales, humanos, lo que sea, funciona de esta manera. Si le ponen algo para extinguir la especie, algo que haga que la especie sea inviable, es una manera de extinción. Entonces inventaron un arma de extinción. Y nos la están vendiendo y lo van a ver en todos los periódicos de todos los colores, en México y en cualquier parte. Van a decir, ya encontramos la solución a las plagas. Y acá van a tener que tener muy claro, ¿quién define qué es plaga y qué es enfermedad? ¿Quién dice qué es plaga? Porque para Monsanto todo lo que hay en un campo, que no sea el cultivo de él, todo lo demás es una plaga. ¿Ya? ¿Qué es una enfermedad? Tener una fiebre porque tomé un poco de aire y no sé qué, eso es una enfermedad, hay que darte antibióticos, sobre todo si lo ven de Bayer. Entonces, la definición de plaga, de enfermedad y todo eso, cuidado, porque con este tipo de instrumentos, es un instrumento muy poderoso y muy peligroso. Es tan peligroso que nosotros planteamos, el Grupo LC y otras organizaciones, Amigos de la Tierra, que son ambientalistas, Econexus, que son científicos, y varias de las asociaciones de científicos críticos, planteamos que esta tecnología, los conductores genéticos, debe ser prohibida. Y como se va a discutir en Cancún ahora, en diciembre, del 4 al 17 de diciembre, se reúne el Convenio de Diversidad Biológica. Y ahí uno de los temas es si se va a permitir el uso de esta tecnología o no. Y es muy importante que tengamos una opinión al respecto, porque esto se va a aplicar, yo acá se los conté en agricultura, se va a aplicar a todo y mucho más en salud. De hecho, los chinos, investigadores chinos, yo dije los chinos como si fueran todos los chinos, investigadores chinos de una universidad en particular hicieron experimentos con fetos, con embriones humanos. Eso en todo el mundo, en 40 países está prohibido, en todo el mundo está mal visto, está condenado. Los chinos lo hicieron usando esa tecnología y dijeron, pero vamos a cambiar un gen, así como yo les dije, lo que quiere hacer Monsanto es volver que el amaranto sea otra vez
susceptible a los agrotóxicos, o sea, hacer un amaranto que sea muy débil para que ese amaranto se muera con cualquier agrotóxico o desaparecer el amaranto. Y entonces, respecto a la gente, el uso de esta tecnología es, la podemos usar para terminar con las enfermedades. Entonces, todos los genes que están asociados a alguna enfermedad podrían ser modificados. Eso es exactamente lo que hicieron estos investigadores chinos. Modificaron embriones humanos para sacar un gen. El gen está asociado a la talasemia, que es una forma de anemia. Es una forma de anemia que es completamente benigna, les aviso. Yo lo tengo. Entonces, es benigna. O sea, mi madre murió, también lo tenía. Es un gen que tiene casi toda la gente que desciende del Mediterráneo. La talasemia es una forma de anemia que ya cuando estás grande te empieza a dar más anemia, etc. Con buena alimentación, con etcétera, digamos, no es un problema. Por eso digo, ¿quién define el problema? Bueno, ellos haciendo esto, haciendo este experimento, se dieron cuenta que sí, lograban cambiar las leyes, digamos, el gen y la herencia, o sea, el gen y lo que iba, la reproducción de ese gen, pero también afectaba a otros genes. Entonces se detuvieron y lo publicaron y todo el mundo los criticó porque dijeron, ¿cómo van a experimentar con embriones? Y yo estoy de acuerdo que no hay que experimentar con embriones, pero lo que informaron fue, cuando se use esto en salud, tuvo un efecto del 24% y el resto hizo lo que se llama efecto fuera de blanco. O sea, iban a ese gen, pero modificaron otro. Entonces, eso es un problema muy grave de esta tecnología en cualquier lugar que se use. Entonces, yo creo que estas son cosas que yo se las quería nombrar, porque es como el horizonte que viene después de los transgénicos. Lo bueno, después de haberles dicho todas estas cosas horribles, es saber quién nos alimenta hoy de verdad, ¿no? De verdad, el 70% de la alimentación la producen pequeños y pequeñas, vamos a llamarlas campesinos, campesinas, indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas, la caza y la recolección, y la mayoría usan su propia semilla. Más o menos hasta el 45-50% lo producen los campesinos, más o menos de 15 a 20% son huertas urbanas. Esto es un dato muy importante, porque la gente, esto es un dato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya? No es un dato de los activistas del TC, sino que es un dato del Programa de Naciones Unidas. Esto es importante, está completamente despreciado. Tiene una huertita, así como que no fuera importante. No, es muy importante para mejorar lo que se come y la alimentación. Bueno, además la pesca artesanal y la recolección. Además son también quienes manejan, mientras que la agricultura industrial maneja 12 variedades básicamente, 150 maneja, pero 12 son en las que se enfocan. Y la agricultura campesina maneja 7000. No olviden que la biodiversidad era uno de los grandes problemas, pero además está directamente vinculado a la salud. Comer una comida variada, diversa, aporta una cantidad mucho mayor de nutrientes y todos los nutrientes que necesitamos. Los 2.000 millones que dije antes de deficiencias nutricionales tienen que ver con eso, con que no se come todo lo que se necesita. Las comidas tradicionales, las que han estado mucho tiempo, por ejemplo la comida tradicional mexicana, es una comida enormemente variada que aporta todo lo que la gente necesita. Entonces, incluso sin saberlo, o sea que aporta todos los diferentes micronutrientes, nutrientes, vitaminas, etc. Si se come variado y si se come de la manera que se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces, son los sistemas alimentarios, campesinos y locales, porque las huertas urbanas, todas las otras formas, etc. Estos son los sistemas que realmente no solamente nos alimentan, sino que además tienen el mayor potencial de cuidar la salud, por la diversidad, por la cantidad de nutrientes que tienen y además porque es posible. Sí hay gente que usa químicos, aunque sean chicos, aunque sean campesinos. No sé si hay gente que usa una huerta, ¿verdad? Porque casi siempre cuando uno hace una huerta lo trata de no poner nada como tendencia, pero también lo hace. Entonces no es que sea un principio, es que es mucho más fácil en pequeña escala, incluso compartir todo eso, incluso darte cuenta, como pasa. La mayor parte de los agricultores chicos que producen comida con químicos, aparte tienen una huerta en donde no le ponen nada de químico.
¿Y para qué se usa todo eso? Para que tengan un determinado, para que duren más, para que tengan un determinado tamaño, para que no estén picados, para que no importa, en realidad son todas cosas que no son importantes. Entonces nosotros es a través de todo ese tipo de diálogos, de saber, de entender, que nosotros podemos recuperar, que todavía tenemos en nuestras manos la mayoría de la alimentación, y que lo podemos recuperar acentuando cada vez más las redes de cómo hacer para garantizarnos que nuestra comida sea comida campesina, que tenga todos esos nutrientes, que tenga esa variedad. O sea, es mucho lo que podemos hacer, aunque del otro lado se vean como enormes amenazas a todo, ¿no? A la salud, al ambiente, etc. Entonces, es un poco como conocer, resistir y construir diversidad. Y sobre todo entender que nada que tenga que ver con la alimentación, ni la agricultura, está fuera de la vida de nosotros. Cualquier cosa que ustedes oigan, sientan, conozcan y sepan sobre el campesinado tiene que ver con nosotros. Entonces es algo que nosotros no podemos dejar como que, bueno, es un problema y que se arreglen en el campo y que vean cómo la pelean. Tiene que ver directamente con todo lo que hacemos. Muchas gracias. Hoy vamos a presentar a Emanuel González Ortega. Él pues, es un buen amigo y es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad y del Instituto de Ecología, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en biotecnología por la Universidad de Barcelona. Tiene maestría en ciencias en biotecnología vegetal por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es participante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Red de Defensa del Maíz. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias. Agradezco la invitación, nunca había estado en un plantel de la UACM y me parece que es un proyecto muy interesante y que hay que defender y mantener, ¿no? Y pues la mejor forma de mantenerlo y defenderlo pues es que haya cada vez más estudiantes, ¿no? Y cada vez más gente interesada. Bueno, yo voy a entrar muy rápido, pues muchas cosas que ya explicó Silvia, las retomaremos así muy rápidamente. Y pues quiero empezar un poco con cuál es el origen de esta palabra agrobiotecnología, ¿no? Que sabemos de los transgénicos, aunque no es solamente transgénicos, tienen mucho que ver. Pues esta se origina, digamos, el principio es de la Revolución Verde, ¿no? En el siglo pasado, años 60, 80, y está enfocada principalmente a generar una mayor productividad agrícola e impulsar el desarrollo de países considerados como tercermundistas, ¿no? Es bien importante saber quién promueve esta llamada revolución, ¿no? Y fundamentalmente pues, es Estados Unidos y intereses bien particulares, ¿no? Que ven a esta llamada revolución pues, como en realidad como una inversión, ¿no? Se van a ganar dinero a partir de esto, ¿no? La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, para llevar el desarrollo y la alimentación a los pueblos, ¿no? De hecho, la Revolución Verde inició en México a partir de la fundación de a lo mejor han escuchado hablar del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a partir de utilizar muchas variedades híbridas, ¿no? Que fueron obviamente generadas por campesinos y campesinas a través de un proceso de diálogo con la naturaleza milenario. Se utilizan estas variedades de trigo, arroz, maíz, pues para darle el impulso, utilizando fertilizantes, pesticidas y muchísima agua, y lograr que estas regiones pobres pudieran ser sostenibles, ¿no? Y avanzar, ¿no? Ser más ricas y por lo menos en el discurso se hablaba de que pudieran alimentarse. Y digamos un coletazo de esta revolución verde
es pues la revolución transgénica, ¿no? Que desde nuestra manera de ver las cosas, no es realmente una revolución verde, ¿no? Es realmente una revolución de la información, y es una revolución en la manera y forma de hacerse de información a partir de conocimientos tecnocientíficos, ¿no? De técnicas de biología molecular y secuencias genómicas de estas especies y de muchas otras especies, ¿no? Que han sido cultivadas durante mucho tiempo, pero con este nuevo impulso a partir de conocer la manera en la que están viéndolo desde un punto de vista muy sesgado, ¿no? Lo que está escrito en el genoma de por ejemplo, del maíz, pues es como debe comportarse el maíz en cualquier parte del mundo, ¿no? En México, en Honduras, en Kenia, y en realidad pues ya veremos que no es cierto, ¿no? También este nuevo impulso de este desarrollo socioeconómico y tecnocientífico, pues va acompañado con la emergencia de muchas compañías que vieron en esta información como una inversión, ¿no? Una inversión monetaria, y empezaron a hacer emporios realmente, ¿no? Y vender semillas y agroquímicos, ¿no? Ya lo mencionaba Silvia antes, con cómo fueron creciendo las pequeñas compañías hasta convertirse en lo que son hoy monstruos, ¿no? Tanto de agrotóxicos como de semillas, como de material y herramienta agrícola, ¿no? Y miren el dato: en 2010 el valor de este mercado de la biotecnología era de 25,000 millones de dólares, y estaba basado principalmente en los transgénicos. Pero entonces, ya entrando más en detalle, ¿qué es un transgénico? ¿Qué es un transgénico? Pues un transgénico es ¿cómo decirlo? Una secuencia quimérica, ¿no? Que ahora les explico por qué quimérica, de información genética. Un transgen está formado por secuencias, por pedacitos de información genética proveniente, eso es quimérico, les digo, porque tiene partes de bacterias, de virus, el gen de interés, ¿no? Ya veremos qué tipos de transgenes hay, y que se insertan en las plantas. A partir de estas inserciones, ¿no? Que como lo explicaba Silvia antes muy bien, se insertan forzosamente, o sea, son secuencias de información genética que previamente no estaban en las plantas. Por ejemplo, en el maíz, los maíces transgénicos que hay son maíces, por decirlo, artificiales, y que tienen actualmente, después de la transformación, tienen información que previamente no tenían, y que se inserta de manera aleatoria. Es decir, una de las técnicas que se utilizaba hasta hace un tiempo, pues es algo que se le llaman incluso bombardeo. Imagínense, en los laboratorios, poner partículas, ¿no? A recubrirse, digamos, en una solución que tiene la información genética en balitas microscópicas, ¿no? Después ponerlas en una especie de pistolita así pequeña y ¡pum!, dispararla a células vegetales, ¿no? A partir de allí, y por un proceso de azar, pues se generarán las plantas transgénicas, ¿no? Entonces, este comentario aquí que pongo, individuos idénticos genéticamente con inserciones en distintos sitios, porque esta información, como es un cañonazo de ADN exógeno, se inserta de manera aleatoria, no se sabe dónde se inserta. Entonces, lo que hoy vemos, regresando un poquito, ¿no? Esto que se ve, pues, invernaderos, pues digamos, súper bonitos, perfectos, en realidad esto es la foto que enseñan, pero las compañías deben tener cuartos llenos de Frankensteins generados allí, que evidentemente no quieren que se conozcan. Y esto, pues, ha generado las plantas, digamos, bonitas, ¿no? Y que les son útiles, han generado toda esta industria que vemos, ¿no? Actualmente disponibles, mayoritariamente, comercialmente, hay 3 tipos de transgénicos. Los que son de tolerancia a herbicidas, ¿no? Silvia ya nos explicó que
sobre el glifosato, hablaremos un poco más adelante. Esta es una botella clásica del glifosato que se vende, por ejemplo, en Estados Unidos. Otro tipo de transgénicos son los de resistencia a insectos, conocidos también como cultivos BT, lo mencionaremos más adelante, y otros tipos de transgénicos que tienen ambas características. Solo para mencionarlo muy rápido, estos cultivos de resistencia a insectos son cultivos, ¿no? Ya está aquí la lista, ya la vieron, de todos los tipos de transgénicos que hay actualmente. En particular los cultivos BT son que producen su propio insecticida. En un campo, en una especie de monocultivo, en el que hay solamente sembrado, por decir, maíz, en comparación con una milpa, pues es altamente probable que si llega una plaga, llega un insecto y empieza a comer maíz, pues se reproduzca al no tener competencia. Entonces, este tipo de cultivos transgénicos lo que intenta es que el mismo cultivo genere su propio insecticida para que en teoría el bicho al comerse la planta mate al insecto del cual se está alimentando, ¿no? Aquí principalmente está dirigidos, ¿no? a insectos, ¿no? Tipo orugas que después, si sobrevivieran, podrían ser mariposas, ¿no? Y bueno, sobre el otro tipo de transgénicos que hay, los de tolerancia a herbicidas, el principal que se ha utilizado, ya lo mencionó Silvia, pues es el glifosato. Es una molécula que efectivamente diseñó y patentó Monsanto, y por eso se ha hecho millonaria. Ha sido en la historia corta o larga de Monsanto, ha sido lo que más le ha dado, lo que ha hecho millonaria a la empresa, hasta ahora que ya está en problemas y la han comprado. Y más del 80% de los cultivos sembrados a nivel mundial, aunque a nivel mundial son muy pocos los países que realmente siembran transgénicos en una escala importante, ¿no? Siendo, ya se imaginarán, Estados Unidos, Argentina, Brasil, por lo menos los tres principales, Canadá también, son realmente pocos países los que siembran transgénicos, pero siembran en cantidades enormes. Acá les comentaba, ¿no? Los cultivos que hay, principalmente a nivel comercial, los tipos de cultivos transgénicos que hay son soya, maíz, algodón y canola, ¿no? Y en esta grafiquita que está aquí, pues se presenta de manera histórica, ¿no? Viendo los diferentes años, cómo han aumentado los tipos de cultivos, ¿no? En la línea azul pues está la soya, en el anaranjado está el maíz, la canola, perdón, el algodón y la canola, ¿no? Y vean, por ejemplo, ¿no? Ya nos comentaba Silvia del caso de la soya, ¿no? Cómo se le ha dado el giro desde el punto de vista económico para hacerla como un alimento fundamental en la dieta occidental, ¿no? Ha aumentado prácticamente linealmente el uso de soya, más bien la siembra de soya para usos agroalimentarios, ¿no? Y también de alimentación animal. Pero vean en esta otra gráfica cómo están aquí representados los diferentes tipos de transgénicos que hay. Ya les decíamos, el de tolerancia a herbicidas, de resistencia a insectos, y en amarillo los que tienen ambos tipos de transgénicos, ¿no? Y vean cómo también, ¿no? De la mano principalmente de la soya, ha aumentado linealmente el uso de transgénicos de tolerancia a herbicidas. Por ejemplo, me gusta poner fotos para que realmente ejemplifican lo que pasa en el campo. Imaginen qué son estos agricultores vestidos como de astronautas, pues está rarísimo. Y ya nos comentaba Silvia, ¿no? Del uso de glifosato en el mundo. Desde 1995 que se da la introducción, la utilización de glifosato en los cultivos transgénicos hasta el 2014, imaginen, en el 95 ya se utilizaba glifosato para fines agrícolas, pero no en cantidades tan masivas como actualmente. Se utilizaban 67 millones de kilogramos, ya en 2014 826 millones de kilogramos, un aumento de 300 veces, ¿no? Y aquí vemos
también en esta grafiquita que representa los años y la cantidad de glifosato utilizado en el total de la agricultura occidental, cómo ha ido en aumento. Y para la importancia, en el caso de México, pues cómo ha ido aumentando el uso de glifosato en la agricultura de maíz. Entonces, en muchas partes de Estados Unidos, principalmente, o incluso de Brasil, de Argentina, los paisajes agrícolas son estos, ¿no? Que parecen granjas o fábricas verdes. Y yendo a la particularidad de qué pasa en México. Este es un informe que acaba recientemente de publicar Greenpeace, que está disponible en internet por si quieren revisarlo, es muy interesante y muy revelador. Va explicando poco a poco, ¿no? qué es lo que pasa con los plaguicidas. Plaguicidas se refiere en general a herbicidas, a insecticidas y fungicidas, ¿no? en diferentes partes de México. Y pues comentan, ¿no?, que hasta el 2013, datos aproximados de la FAO, ponían la cantidad de insecticidas y en general de agrotóxicos que se han ido utilizando, pero esto es solamente una aproximación porque no hay datos confiables en México, ¿no? Hay datos de la FAO, pero explica un poco que a nivel de México se pueden haber, cada vez hay más en zonas rurales, pues forrajeras que venden, ¿no?, químicos a discreción, ¿no? Pues uno puede decir, quiero llevarme 20 toneladas, se las lleva, pero no hay registros de que realmente esos agroquímicos, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, se utilicen. Entonces se entra en una especie de agujero negro. Y el dato de que 30 plaguicidas que están prohibidos en otros países, en México el uso está pues totalmente permitido. Y esto liga con una noticia reciente, ¿no?, de la península de Yucatán. Exámenes revelan glifosato en orina de niños de Ichek. Creo es el secretario de salud de Campeche. Ichek es una comunidad maya que está en Campeche. Y probablemente ya lo comentó también Silvia, recientemente, desde hace, no sé, 10, 15 años, ha habido un cambio en los sistemas agrícolas, particularmente en la zona maya. Ha empezado a haber una siembra masiva de glifosato, de soya transgénica tolerante al glifosato. Entonces, están empezando a ver las primeras evidencias simplemente de presencia de glifosato en las comunidades. Imagínense, todos estos cultivos, el 99%, llegaron a partir de comunidades menonitas, ¿no? Si esto se está viendo en la comunidad maya, que tienen prácticas agrícolas y culturales muy contrastantes con las menonitas, imagínense cómo está la salud de las comunidades menonitas. Y pues esto es parte del modelo agrícola de monocultivos, ¿no?, específicamente en este caso de la soya. Y pues una pregunta que no hay quien responda ahora, por lo menos en México, es si esto tiene consecuencias en la población. Pues evidentemente sí. Y si está empezando a hacer estudios epidemiológicos. Hasta ahora, y hablando con médicos, no hay nada de esto. Y aquí, explicando un poco más con detalle cómo es la acción del herbicida glifosato. Yendo muy rápido, pues el glifosato actúa en una vía metabólica de las plantas al inhibir la síntesis de unos aminoácidos que formarán proteínas que son esenciales para las plantas. Entonces, esta molécula, al estar presente en las plantas, en el suelo, pues interrumpe el metabolismo, es decir, que la planta se nutra y que continúe produciendo, digamos, tabiques de construcción para seguir creciendo la planta. No hay fotosíntesis y se muere. En 3 días una planta puede estar muerta o antes, y seca como si no le hubieran echado agua en meses, ¿no? Y bueno, se sabe que es una ruta metabólica esencial en plantas, en algas, pero también en bacterias, ¿no?
Y algo que pregonaban las industrias tecnológicas, ¿no? Monsanto, Bayer, Syngenta y todos ellos, es que no era tóxica para esta molécula, el glifosato, no era tóxica para el ambiente, ¿no? Que solamente era para las plantas e incluso para un cierto tipo de plantas, ¿no? Aunque toda de manera sistémica. Pero bueno, con el descubrimiento de que también afecta a las bacterias, primero algo que es bien importante es que a nivel científico no se puede concluir o justificar que un compuesto tiene un único modo de acción. Esto lo vemos, por ejemplo, también con otros compuestos que son compuestos químicos y que se han utilizado de manera muy perversa, que son, por ejemplo, hormonas vegetales, que han tenido utilización como armas de guerra. Particularmente en la guerra de Vietnam, y donde Monsanto participó vendiéndole esta hormona vegetal al gobierno de Estados Unidos para utilizarla en la guerra. Pero entonces, volviendo con el tema de las bacterias, pues ¿qué es lo que pasa con los humanos, no? Que gran parte, aquí en esta grafiquita está muy interesante, gran parte del sistema de los organismos de todos nosotros está compuesto por bacterias, ¿no? Hay bacterias obviamente en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, ¿cómo se llama? En la piel. Y fíjense, ¿no? Se dice que células son 10 a la 13 en el humano. Algo que se llama microbioma o microbiota, que son las poblaciones bacterianas o microbianas que residen en el cuerpo, en los organismos, son 10 a la 14. Entonces, de aquí se pueden dar cuenta la importancia, ¿no? De la importancia de las poblaciones bacterianas que habitan naturalmente en el organismo. Y cómo estas poblaciones se ven afectadas por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? Algo que dice bien importante Silvia es, por ejemplo, la alimentación, que va directamente, tiene un efecto directo en las poblaciones microbianas, ¿no? Que a su vez tienen un reflejo, se reflejan en la salud de las personas. De tal manera que hay un concepto que se llama el eje cerebro-intestinal, que es una conexión directa entre lo que pasa en el sistema digestivo y el sistema nervioso central, de tal manera que un desequilibrio en esta comunicación provoca algo que se llama, bueno, entre otras muchas cosas, disbiosis microbiana, ¿no? Es decir, al alterarse las poblaciones de microbios que existen naturalmente en el organismo, se está relacionando con una serie de enfermedades, ¿no? Tales como autismo, Parkinson, Alzheimer, y se está encontrando que alteraciones en diferentes poblaciones particulares, por ejemplo, algunos tipos de bacterias que llaman Clostridia o bacteroides, ¿cuál otra? O lactobacilos, pues pueden producir autismo. De tal manera que, relacionándolo con lo que vimos anteriormente, ¿no? El glifosato tiene un efecto directo en las poblaciones bacterianas, pues es claro encontrar que las afectaciones a la salud por el consumo de glifosato pues son muy evidentes, ¿no? Y cada vez hay más evidencia científica, ¿no? Irrefutable sobre los daños de glifosato por exposición o por el consumo en la salud humana, ¿no? E incluso, miren, hay estudios también, solamente puse los títulos, ¿no? Pues si quieren buscarlos, son artículos que están en internet y que afortunadamente están disponibles para descargarse, que la placenta es permeable, la placenta de mamíferos es permeable al glifosato, y que entre 15 y 20% atraviesa la barrera placental. Entonces, no es solamente que, por ejemplo, los trabajadores agrícolas se expongan, ¿no? Hay casos, escuché de un caso, por ejemplo, en Argentina, de que el trabajador agrícola llegaba a su casa, se quitaba la ropa, la mujer, su esposa se la lavaba, su esposa estaba embarazada, y le quitaba todo el glifosato, y pues resulta que la mujer tuvo afectaciones
¿cómo se llama?, en su bebé por la exposición a casos dantescos. Y todo esto en qué ha derivado. También, si les interesa, existe este reporte, ¿no?, de una organización no gubernamental en Estados Unidos, bueno, es internacional, pero esta es digamos, la oficina en Estados Unidos. Hicieron un estudio del uso de pesticidas y la salud de la niñez, ¿no?, en Estados Unidos, y cómo a partir de creo que entre 1970, ahora lo vemos, sí, entre 1970 y 2012, cómo ha cambiado o cómo ha afectado la salud de las personas, en particular de los niños, a partir del uso de herbicidas. En esta gráfica, que también pone los años, son estudios de acumulados, ponen aquí bien en diferentes colores los diferentes tipos de agroquímicos utilizados, ¿no? Vamos a fijarnos en esto en azul es el total de herbicidas utilizados. Y ven, o sea, aquí representa como el área bajo la curva la cantidad de herbicidas utilizados. Es algo inmensurable, ¿no? O sea, es muchísimo. También hacen el análisis de la cantidad de glifosato por los diferentes cultivos, ¿no? Y vean cómo, algo que nos comentaba Silvia bien interesante, como por ejemplo la soya, que es a la cual históricamente más glifosato se le ha puesto, ¿no?, prácticamente desde que se empezó a sembrar glifosato, perdón, soya, se empezó a utilizar glifosato, ¿no? Pero ahí va el maíz, ¿no?, aumentando. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de las conferencias sobre temas selectos de promoción de la salud. Tenemos dos ponentes el día de hoy. Vamos a oír en primer lugar a Silvia Ribeiro con el tema de nuevas tecnologías y crisis de la salud. Les voy a dar una breve semblanza de quién es Silvia Ribeiro. Bueno, Silvia Ribeiro es directora para América Latina de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC, con sede en Canadá y estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Es representante internacional de la sociedad civil del Grupo ETC. Silvia Ribeiro ha participado en diversas reuniones de organismos de Naciones Unidas, como el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de las Plantas de la FAO y el proceso de la Asamblea General de Naciones Unidas para la adopción de las metas sobre desarrollo sustentable. Silvia Ribeiro nació en Uruguay y trabaja en México desde 1999. Es investigadora, escritora y periodista sobre temas de soberanía alimentaria, autonomía comunitaria, impactos ambientales y en la salud de nuevos desarrollos biotecnológicos, especialmente los organismos transgénicos, así como sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de otras nuevas tecnologías, con más de 350 artículos publicados en libros. Bueno, los dejo con nuestra distinguida invitada Silvia Ribeiro. Buenas tardes, entonces otra vez, ¿se oye bien? Sí. Entonces, bueno, le agradezco aquí a la doctora Juanita, que ya me presentó, y muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Yo estoy, como anunciaron, soy como parte de un grupo de investigación, pero no dentro, digamos, de la academia, sino un grupo de investigación que trabaja más en general y muy también relacionada a Naciones Unidas, haciendo investigación. Y, a ver, ¿dónde estaba? Entonces, está directamente ligada, lo mismo que la obesidad, y muchas formas de cáncer también están ligadas a la forma de alimentación
y no solamente a cuánto se come, que es lo primero que uno piensa y dice, ah, es que se come mucho. No, es a lo que se come, no es tanto a la cantidad que se come. Y esto sobre todo lo marca el hecho, lo que les decía hace un momento, de que la obesidad es un fenómeno nuevo. Si ustedes se imaginan cómo veíamos antes cuando decíamos, uno pensaba en un rico, en alguien que era el dueño de una fábrica, entonces era un señor gordo con un reloj de oro, ¿no? Y una cadena, y ese señor gordo era el típico rico. Bueno, no, ahora no es más. Seguramente el señor gordo está delgado, tostado y etcétera, porque va a hacer ejercicio, porque paga a alguien, etcétera. Bueno, hay algunos ministros en México que no cumplen con eso. Pero, digamos, en general, digamos, a lo que vamos es que la mayoría de los ricos hoy en día no son obesos. En cambio, hay cada vez más y más obesidad entre los pobres, y cuanto más pobre es la gente, y sobre todo los niños, más tendencia a la obesidad. Y es por el tipo de comida que se come, no por la cantidad que se come. Porque no ha cambiado la situación de la pobreza. Lo que ha cambiado es la calidad de la alimentación que se come, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, una de las cosas. Por supuesto, bueno, la hipertensión, que de nuevo, también no se puede desligar de otros factores. Yo no estoy diciendo que la alimentación sea el único. Pero la hipertensión también, por supuesto, está ligada al altísimo consumo de sal y a otras cosas, ¿no? Que también son, digamos así, son como todos fenómenos nuevos. Mucho de la comida basura que se come, en general, a veces a mí me cuesta incluso pensarlo como comida, por decirles los chetos. No quería decir ninguna marca, pero cualquiera de estas frituras que se venden, casi prácticamente, cuando uno mira el contenido, casi prácticamente no tienen productos alimentarios, sino que es casi todo una mezcla de cosas químicas con sal, azúcar, algún saborizante, algún colorante, algún texturizante, etc. Y todo eso, todos esos antes, casi todos son algún producto químico, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas producen una serie de cosas en los organismos. Hay otras formas en las que el sistema alimentario también está vinculado a las enfermedades. Enferma a las y a los trabajadores que trabajan en este sistema. La manera más directa es empezando por la agricultura, en donde cada vez más nosotros estamos en una agricultura que durante más de 10.000 años era una agricultura que se hacía con el sol, una herramienta, la tierra, el agua y la mano de obra, y ahora se necesita una cantidad enorme de fertilizantes químicos, de plaguicidas, de toda una serie de pesticidas que además dejan residuos en la comida, ¿no? Y que además envenenan directamente a la gente que está trabajando, por lo cual, por ejemplo, a mí me asombró, esto es un dato de la OMS, que en el tema de enfermedades respiratorias hay una incidencia enorme de enfermedades respiratorias entre trabajadores rurales que es casi equiparable a la que hay en las ciudades. O sea, por otras razones, cuando uno piensa en enfermedades respiratorias, y más en la Ciudad de México, pensamos en contaminación, etc. Pero no, entre los trabajadores rurales, y está vinculada justamente al uso de lo que eufemísticamente se le llama agroquímicos. En realidad son agrotóxicos, son tóxicos, y es también, digamos, una manera de concebir la agricultura que tiene que ver con el uso de todos estos químicos. Esto que dice la insuficiencia y la enfermedad renal crónica, que de pronto, no sé ustedes si tienen amigos, parientes conocidos que lo sufren, pero en zonas rurales adquieren en algunos lugares proporciones epidémicas. Realmente es que hay mucha gente, incluso niños, etcétera, y uno dice, bueno, ¿de dónde sale este tipo de enfermedad y se transforma en una de las mayores enfermedades del planeta? Bueno, tiene que ver con la gran cantidad de químicos, por un lado, que se usan en agricultura, con la contaminación del agua, como por ejemplo puede pasar en algunas cuencas. Esto pasa en México. A mí me tocó ver en Guanajuato, en una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 600 personas que están, de hecho, que están envenenadas con arsénico, porque el agua, que se ha agotado el agua de los acuíferos normales, y se saca de tan profundo que se saca agua fósil que contiene arsénico
Entonces esta gente que todo el tiempo está tomando arsénico en las áreas rurales, y por supuesto esto le da, entre otras cosas, enfermedades renal crónica y otra cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades, digamos así, bueno, enfermedades de la piel y todo, que tienen que ver con la forma de trabajo de la agricultura industrial, estamos hablando, ¿no? De la agricultura con máquinas y con químicos. Bueno, en el tema también, digamos, de la producción agrícola, en los transgénicos, esto lo va a hablar, creo, más aquí el doctor Emanuel, pero bueno, los transgénicos son semillas que se modifican en su gran mayoría para hacerlas resistentes a un agrotóxico, a una de estas. En estos temas yo quería, en el programa está anunciado como nuevas tecnologías, y en realidad nosotros hemos trabajado el tema de los impactos de muchas de las nuevas tecnologías, por ejemplo la nanotecnología, que es la manipulación a nivel atómico de la materia, y lo que eso significa. Y también de otras tecnologías, de varias tecnologías. Pero hay una serie, como un grupo de tecnologías que se aplican sobre todo a algo que es muy cotidiano para todos nosotros, que es la alimentación. Entonces yo esta vez quería como hablarles de lo que significa, digamos así, todo lo que es, lo que le podríamos llamar el sistema alimentario agroindustrial. O sea, desde la agricultura a la mesa, digamos, a la comida. ¿Qué está pasando, digamos, con este sistema? El doctor Emanuel Ortega, que va a hablar después de mí, les va a hablar más específicamente, por ejemplo, de algunos de los impactos de transgénicos y todo. Pero yo primero quería contarles algo más así, un poco en general. Volviendo un poquito para atrás, nosotros tenemos que entender, digamos, así que en el tema de salud no se puede separar de la devastación ambiental. Es difícil nosotros hablar hoy de que hay una crisis de salud sin hablar de que a su vez también hay una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental no es una crisis que aparece, digamos así, por casualidad, sino que es una parte, es un componente inherente del sistema industrial de producción y consumo, del sistema capitalista, que es el sistema que impera en todas partes. De todas las áreas de devastación ambiental que hay actualmente, las más graves, que luego vamos a ver como una imagen general de lo que está pasando en el planeta, por ejemplo, los que estuvieron en la mañana ya vieron cambio climático, que es una de ellas. Todas esas áreas están ligadas directa o indirectamente a la producción de lo que le llaman alimentos, pero que yo hago una diferencia muy grande entre lo que es el sistema industrial de producción de alimentos y lo que es la producción de alimentos en general. Y se van a sorprender que la mayor parte de los alimentos no son producidos industrialmente. Sin embargo, el sistema alimentario agroindustrial es el que produce más impactos. Este sistema, digamos así, desde las semillas híbridas hasta los supermercados, con todo lo que significa los empaques, etcétera, los transportes, el procesamiento, todos los químicos que se le necesitan agregar para poder procesarlo, desde la producción hasta el procesamiento y luego la venta, y para poder conservarlos, etcétera, todo eso está relacionado con 5 de las 10 mayores enfermedades que son las más comunes en todo el planeta. Entonces, normalmente, no sé ustedes, cuando piensan, ahora ya les puse esta, entonces todos la están mirando, pero cuando ustedes piensan así, ¿de qué se muere la gente, por ejemplo? ¿Cuáles son las enfermedades principales? A mí me gustaría que a lo mejor que me dijeran, bueno, ahora ya se los dije, pero mucha gente piensa que tiene que ver con infecciones, que tiene que ver con algo. En general hay mucha propaganda sobre el tema, digamos, más infeccioso, ¿verdad? O sea, como es un agente de algo que enferma. Y en realidad casi el 70%, o sea, el 68% según la Organización Mundial de la Salud, es lo que se llaman enfermedades no transmisibles. O sea, que no son enfermedades que tienen que ver con ningún agente infeccioso, bacteria, ni microbio, ni virus, sino que tienen que ver con otros, con problemas de funcionamiento del propio organismo de las personas. Y entre las enfermedades principales,
todos, estoy seguro, conocen estas que están listadas ahí. Las enfermedades cardiovasculares, que son todas las que tienen que ver, por ejemplo, con el colesterol, etcétera. Las enfermedades cardíacas, todas esas están dentro de las cardiovasculares. La diabetes es una de las mayores incidencias de enfermedad que hay hoy en el planeta. La hipertensión, que también está totalmente vinculada, está vinculada a las cardiovasculares, pero además es casi que, digamos, hay una epidemia de estas enfermedades. La obesidad, que es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, no siempre fue una enfermedad de gran incidencia, y ahora lo es, y además, como sobre el tema de la obesidad también hay muchos prejuicios, ¿no?, que tienen que ver con otras cosas, entonces la gente no lo tiende a ver como una enfermedad. La obesidad es una enfermedad, o sea, no es pues es gordo, gorda, no, es la enfermedad. La obesidad es parte, digamos así, de un síndrome de enfermedad. Y por supuesto muchas formas de cáncer. De estas que les pongo aquí están entre las que forman parte del 70% de las causas de muerte. Y todas ellas están directamente ligadas al sistema alimentario. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene problemas cardiovasculares están ligados al tipo de alimentación que tiene, en general con el colesterol. Por supuesto también está el estrés, la contaminación, hay otros factores, no es el único, pero está ligado a ese. O sea, muchas de las enfermedades que están ahí. La diabetes, por supuesto,